Superior de Tantayuca de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. A continuación presentaremos este video que nos va a hablar sobre la materia de simulación, pero en este caso el tema es líneas de espera. Yo soy Fernando Jiménez Martínez y les voy a hablar acerca de todo lo referente sobre la validación de un simulador. Mi nombre es Norma Giovanna Cortés Flores y posteriormente voy a dar un ejemplo sobre el tema. Mi nombre es Gonzalo Juárez Hernández y yo les voy a estar hablando sobre los diferentes tipos de modelos de inventario. Mi nombre es Santos Pérez González y yo les voy a hablar sobre las pruebas paramétricas y no paramétricas. El primer tema a observar en este video son los tipos de modelos de inventarios. La teoría nos dice que el comportamiento de los inventarios ha desarrollado modelos clásicos para el control de inventarios. A continuación se muestran los 5 más importantes. El primero de ellos es el EOQ estadístico, que tiene dos variantes, con faltantes y sin faltantes. El LEP determinístico, que sí permite faltantes y no permite faltantes, tiene dos variables también. El EOQ probabilístico, que deriva de la primera. El modelo heurístico y la simulación. La simulación y el modelo heurístico abordan el estudio de los modelos probabilísticos con más profundidad, incorporando variables aleatorias y elementos complejos, que difícilmente pueden ser incluidos en los modelos básicos. El modelo EOQ, o por sus siglas en inglés Economic Order Quantity, que es cantidad de orden económica, determina el tamaño óptimo de pedido considerando costos incurridos. Presenta dos variantes, con faltantes y sin faltantes, como anteriormente lo dije. El principio de este modelo está basado en encontrar el punto en que son iguales el costo de ordenar y el costo de mantener. Como vemos en las gráficas siguientes, se pueden ver la diferencia entre uno y otro. El modelo EOQ, que no permite faltantes, tiene las siguientes variables, que es demanda constante representada con una D. Como su característica principal es que no permite faltantes, el costo de mantener el inventario determinado por CM, el costo de pedir, CP, costo de adquisición, tiempo de entrega igual a 0, esto quiere decir que no existen demoras en la entrega de un pedido. Despejando Q se obtiene que la cantidad óptima de Q es igual a la raíz cuadrada de 2 por la demanda más el costo de pedir sobre el costo de mantener. El siguiente modelo, que sí permite faltantes, la ecuación del costo de un periodo en función de Q, cantidad a pedir, y S, faltante permitido incorporado. Se le agrega otra ecuación más, donde vamos a tener las siguientes variables: el costo por faltantes representado por CF, T, periodo compuesto por T1 y T2. T1 es el tiempo de existencia de productos en el inventario, T2 es el tiempo sin existencias, y el Imax representado por el máximo de inventario, es decir, la cantidad máxima de productos que se puede tener. Por medio de la sustitución se obtienen los valores óptimos de Q y S siguientes, donde Q representa la raíz cuadrada de 2 por la demanda más el costo por pedir multiplicado por la suma entre el costo por faltantes y el costo de mantener. Todo esto dividido entre el costo por faltantes y el costo de mantener. La S, que es el faltante permitido, la vamos a obtener con la raíz cuadrada de 2 por la demanda más el costo de pedir por el costo de mantener. Dividido todo esto entre el costo faltante más la suma del costo faltante más el costo de mantener. El modelo LEP, que es la producción de lote económica. Este modelo es utilizado cuando la producción de los productos está a cargo de la misma empresa, produciendo hasta llegar a un nivel máximo de inventarios, suspende la producción hasta que la demanda agote las existencias e inicia de nuevo la producción. Este modelo presenta dos variables, como bien lo dije anteriormente, que no permite faltantes y sí permite faltantes, y incluye las siguientes variables a considerar. Se
Se tienen costos de producir, CO, costos de mantener el inventario, costos de operación. La tasa de producción R es mayor que la tasa de la demanda. Esto es decir que la empresa no queda mal con un pedido, ya que la tasa de producción siempre es mayor a la tasa de demanda. De todo esto, la ecuación Q queda de la siguiente manera: la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la demanda multiplicado por el costo de operación dividido sobre el costo de mantener por la resta de 1 menos la demanda entre la tasa de producción. El LEP, si permite faltantes, está compuesto por las siguientes variables. Se tienen costos de producir, CU, costos de mantener el inventario, CM, costos de operación, y la tasa de producción R es mayor que la tasa de la demanda D, obteniendo el valor óptimo de Q y S siguientes. Q es una multiplicación, donde el primer factor es la raíz cuadrada de 2 por el costo de operación por la demanda, dividido entre el costo de mantener por la resta de 1 menos la demanda sobre la tasa de producción, multiplicado por la raíz cuadrada de costo de mantener más el costo de los faltantes dividido sobre el costo de los faltantes. Para S tenemos una multiplicación que es la raíz cuadrada de 2 por el costo de operación por la demanda dividido entre el costo de faltantes multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos la demanda entre la tasa de producción, multiplicado a su vez por la raíz cuadrada del costo de mantener dividido entre el costo de mantener más el costo de los faltantes. El modelo probabilístico dice que está basado en una demanda variable que tiene un comportamiento normal. El modelo es una adaptación del modelo EOQ que se habló anteriormente, en el cual la demanda está dada por los parámetros estadísticos media y desviación estándar que siguen una distribución normal, donde la cantidad a pedir Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por los parámetros estadísticos de la media por el costo de pedir dividido entre el costo de mantener. El modelo heurístico. La heurística es una técnica o procedimiento práctico o informal para resolver problemas. Está basada en la experiencia que se usa como ayuda para resolver problemas. Mediante el uso de heurísticas es posible resolver más rápidamente problemas conocidos y similares. Un modelo heurístico está construido mediante un conjunto de reglas racionales para obtener una buena solución. Son utilizados cuando no es posible obtener valores óptimos, es decir, cuando no es posible aplicar los otros modelos. Existen varios enfoques, entre los cuales se destacan Silver-Mead, lote a lote, costo mínimo unitario y balanceo de periodo fragmentado. El modelo 5, simulación. Los modelos probabilísticos de inventarios usualmente son implementados mediante la simulación. En el modelo de un sistema con demanda probabilística intervienen variables aleatorias, las cuales permiten cuantificar la demanda y es posible conocer el comportamiento del inventario, experimentando así con el modelo hasta encontrar la información para la buena toma de decisiones. A continuación se presenta un ejemplo de un modelo de inventario basado en un punto de reorden. En conclusión, tenemos que existen varios tipos de modelos de inventarios, mas sin embargo, los que abordan modelos probabilísticos con más profundidad son los modelos heurístico y de simulación, ya que emplean variables aleatorias para llegar a un resultado. Muy bien, a continuación voy a explicar lo que es, ahora sí voy a hacer breve, un ejemplo de simulación de un modelo de inventario basado en un punto de reorden. Se desea simular un sistema de inventario por un periodo de 100 días. Este sistema tiene una política con un punto de reorden igual a 600 unidades y una cantidad a ordenar de 500 unidades. El inventario inicial va a ser de 700 unidades. Se dice que tiene una demanda diaria con un comportamiento uniformemente distribuido entre 40 y 63 unidades. El tiempo que se tiene para la entrega de la orden es de una semana,
en este caso serían 5 días. A continuación, les mencionaré algunas de las actividades que se deben tener en cuenta para realizar esta simulación, que es realizar los pedidos, recibir los pedidos, demanda diaria. Las variables que son utilizadas deben definirse previamente, como son el inventario. En este caso, el inventario se va a representar como el stock, demanda diaria como demanda, punto de reorden como point y cantidad ordinal EOQ. Ok, uso de la instrucción inicial GPSS. ¿Cómo se va a utilizar, ¿no?, esta instrucción? Muy bien, entonces se supone que nos dice que en el problema tenemos 700 unidades, ¿no?, como inicial, ¿no? Entonces pues, ponemos lo que es initial X dólar stock 700, punto y coma, ¿no? Initial X dólar point como 600, initial X dólar EOQ, que es la cantidad a ordenar, initial X dólar demanda 0. ¿Por qué demanda 0? Porque al principio pues no tenemos ningún valor, ¿no? Entonces durante el proceso es cuando se va incrementando cada día. Código GPSS que muestra la instrucción initial. En el operando A se define el nombre de la referencia haciendo uso de un prefijo que define el tipo de dato. Los siguientes prefijos están disponibles. ¿Qué son los prefijos? En esta ocasión el prefijo nos hablamos de LS dólar, que va a ser para valores lógicos, X dólar para enteros positivos o MX dólar para matrices. Muy bien. Uso de la instrucción SheEvalue GPSS. La instrucción SheEvalue proporciona un método simple para realizar cálculos cuyo resultado será almacenado en una variable de usuario. En el operando A se especifica el nombre de la variable en el cual se almacena el resultado del cálculo declarado en el operando B. Para calcular la demanda diaria es posible realizarse utilizando la siguiente instrucción: SheEvalue demanda, coma, entre paréntesis, uniform 1,4063, que son las unidades. Nuevamente tenemos la demanda que va a ser igual a uniform 1,4063 unidades. Esta es para la demanda diaria. Al momento que la transacción llega a esta instrucción, obliga a que se evalúe la expresión que calcula la demanda diaria basada en un generador y el resultado lo almacena en la variable de uso demanda. A continuación tenemos una instrucción para disminuir el inventario existente. SheEvalue stock menos coma X dólar demanda, punto y coma stock, que es el inventario, es igual a inventario menos demanda. Esta es la instrucción. Posteriormente también tenemos otra instrucción que es necesario actualizar el inventario existente, que es SheEvalue stock más coma X dólar EOQ, stock es igual a stock más EOQ. Esto es para actualizar el inventario que ya se tiene. Muy bien, también tenemos lo que es uso de la instrucción test GPSS. ¿Qué es la instrucción test? ¿No? Pues es una función, ¿no?, que nos va de manera similar como el if, el else, que se utilizan en los lenguajes de alto nivel. Esta instrucción nos va a permitir realizar comparaciones cuyo resultado es utilizado para tomar acciones hacia dónde va a ir nuestra transacción. Cuando no se define el operando sea la transacción, se esperará en este bloque hasta que se cumpla la condición. Pues es como no tiene ahora un lugar en específico donde va a ir nuestra transacción, se tiene que esperar a que esta condición se cumpla. Si se cumple la condición, la transacción fluirá al siguiente bloque. Si se especifica el operando sea, la transacción irá al bloque destino únicamente cuando no se cumpla la condición. Para ello tenemos siguiente instrucción, que es TED G X dólar stock, X dólar demanda, SheEvalue stock menos X dólar demanda, punto y coma. Tenemos nuevamente el inventario igual a stock menos demanda. Muy bien, bueno, como ustedes pueden apreciar, tenemos dos diagramas de bloque para un sistema de control de inventarios. Como primero tenemos Generate 1, que es de una sola transacción. Nos dice que generamos el número, ¿no? Posteriormente se compara si el inventario, que es el stock, es menor que el punto de reorden, va a avanzar
entonces vuelve a hacer una comparación si el stock es igual al stock más E o Q, entonces termina, pero si no, se regresa al inicio, ¿no? Retorna. Como pueden ver, tenemos el otro que es generate 1, demanda es igual a uniform, entre paréntesis 1,4063 unidades. Entonces avanza que es el stock, volvemos a hacer una comparación al stock mayor o igual a demanda, pero como antes mencionábamos, la demanda va a ser igual al uniform 1,4063. Si se cumple esa condición, avanza y termina el proceso, pero si no, tiene que retornar ingresando los otros valores. Posteriormente, como pueden ver, se muestra el código GPSS. Esto es pues lo mismo que tenemos aquí con el diagrama, pero en código es lo que se fue realizando. También tenemos los resultados de la simulación, que contienen los valores finales. Al finalizar los 100 días simulados se tiene un inventario final de 614 unidades, nos está diciendo, y la última demanda diaria, la del día 100, fue de 50 unidades. Aquí nuevamente tenemos el código GPSS que incluye, y por último tenemos el reporte de resultados. Aparece una sección en la cual presentan las dos tablas. Como ustedes pueden ver, nosotros al ingresar los datos que pues inicializamos y todo eso, tenemos lo que es dos tablas, que es inventario y ventas. El inventario nos dice que tiene una desviación estándar de 146.803, que se redondea a 147, y en el de ventas a 7. Tenemos 12 intervalos en el inventario y 9 en ventas. También tenemos una media de 16 unidades en la tabla de inventario y en el de ventas de 51. Bueno, eso, como pueden apreciar, son los resultados de la simulación que se realizó al inventario y pues sí, ¿no? Utilizar GPSS fue lo que nos generó, como ustedes pueden lograr ver, ¿no? Muchas gracias por su atención. A continuación se explicará el tema validación de un simulador. Nos dice que el modelo de simulación, como cualquier otro modelo, es una representación del mundo real. Esta representación es una simplificación de todo el sistema que contiene los elementos más significativos y se reduce así la complejidad. Esta abstracción de procesos contribuye a incrementar las condiciones de incertidumbre, lo que da origen a la necesidad de validar el modelo. La validación del modelo fue estudiada por Charles F. Herman, proponiendo el enfoque Herman, que resalta solamente 3 perspectivas a considerar. La primera es el propósito de la construcción, los criterios utilizados y, por último, el personal que interviene en la construcción. A continuación se muestra un diagrama donde tenemos que el propósito del modelo es crear escenarios, predecir resultados, entrenar o explicar, y por último el sistema no existente. Dentro de los criterios utilizados tenemos la validación interna, la validación superficial, la validación VARPAR, validación de eventos y la validación de hipótesis, todo esto englobado dentro del personal involucrado. En los propósitos del modelo tenemos los escenarios predictivos, que es crear alternativas de acción para conocer sus consecuencias, predice resultados que serán comparados además con otros métodos predictivos. Dentro de otro propósito tenemos el entrenamiento, que transmite conocimientos en un ambiente controlado. Las hipótesis y teorías generan hipótesis, explicaciones a ideas surgidas en la experimentación. Y por último, los universos inexistentes, que es el estudio de sistemas que no existen en la realidad o no se pueden modelar fácilmente. Dentro de los criterios tenemos la validación interna, la superficial, la variable parámetro, la validación de eventos y la validación de hipótesis. La validación interna, por ejemplo, establece una estabilidad y consistencia entre las corridas del modelo. La validación superficial, solamente las impresiones subjetivas de aspectos relevantes de la realidad. En la verificación y validación del modelo nos encontramos con las variables de entrada, las variables de proceso y las variables de salida. Las variables de entrada son los datos que alimentan al modelo. Las variables de proceso son variables utilizadas al momento de realizar el proceso. Y las variables de salida son las variables
que intenta predecir el modelo es el resultado final de la simulación. Para verificar el modelo, el proceso para confirmar que ha sido implementado correctamente con respecto al modelo conceptual. Durante la verificación, el modelo es probado para encontrar y corregir los errores dentro de la implementación. Existen varios procesos y técnicas que se utilizan para asegurar que el modelo cumpla con las especificaciones. Entre estas técnicas tenemos dos: la verificación del código y la verificación de la solución. En la verificación del código se realizan actividades para depurar todos los errores en el código fuente, ya sea en cualquier lenguaje de programación como Java, o un lenguaje específico para realizar a cabo simulaciones como GPA-S. En la verificación de la solución solamente involucra actividades tendientes a asegurar la exactitud de los datos de entrada, la estimación del error y el aseguramiento que los datos de salida sean precisos. La validación es un proceso para determinar el grado en el que el modelo representa correctamente al sistema real, todo esto basado en modelos matemáticos. La validación asegura que el modelo es correcto y representa al sistema real. Las metas que persigue la validación se visualizan como tácticas y estratégicas. Las metas tácticas realizan una caracterización y minimización de la incertidumbre, y las estratégicas buscan incrementar la confianza en la capacidad cuantitativa predictiva, o sea, nos muestran estrategias que podemos llevar a cabo para mejorar el proceso y aumentar la producción. Tenemos dificultades asociadas a los datos, por ejemplo, las mediciones incompletas en las variables de entrada, las mediciones limitadas en las variables de salida y los estimadores de incertidumbre limitados. Los errores aleatorios, errores de sesgo y distintas variabilidades en las etapas de los estados. Las características que tiene que llevar una validación tiene que ser diseñada y conducida por personal experto en las ciencias computacionales y experimentadores del área de estudio, seguido de un análisis de fortalezas y debilidades. La validación debe estar diseñada para captar los aspectos físicos relevantes, las condiciones iniciales y las condiciones de acotamiento y los datos auxiliares, y en lo posible la incorporación de las características de las imperfecciones. Todo esto tiene que llevar una validación que esté correctamente diseñada. Y para tener en cuenta en la métrica de la validación tenemos lo siguiente, que se debe incluir un estimado de error numérico, se debe incluir también un estimado de errores aleatorios y, si es posible, errores de sesgo correlacionados. Se debe incluir también un asesoramiento preciso del modelo computacional y debe incluir todos los supuestos. Tenemos tres inferencias típicas que a continuación se presentan dentro de las relacionadas de los dominios de la aplicación. La primera de ellas es la inferencia tradicional ingeniería de interpolación. Nos dice que se superponen los dominios de la aplicación y de la validación. La predicción se realiza interpolando dentro de los puntos de la validación. El modelo es corregido utilizando errores de sesgo determinados en el experimento. Como caso 2 tenemos la inferencia bien fundamentada, extrapolación. En la inferencia bien fundamentada se superpone parcialmente los dominios de la aplicación y de validación, como podemos ver en la siguiente imagen. La extrapolación ocurre en términos de varios tipos de direcciones de las coordenadas debido a, por ejemplo, los datos de entrada, los parámetros del sistema y las condiciones de acotamiento. Y el último caso, el caso 3, inferencia débil, gran extrapolación, no se superponen los dominios de aplicación y validación, como podemos apreciar en la siguiente imagen. Se realiza la extrapolación en términos de direcciones de las metas coordenadas debido a cambios recientes en la complejidad física, introducción de nuevos acoplamientos físicos o la introducción de acoplamientos entre subsistemas o componentes del sistema. Todo esto nos dice que el modelo tiene que ser correctamente validado y verificado siguiendo las características anteriormente expuestas para que sea un modelo correctamente realizado y en todo caso represente al mundo real.
continuando con la exposición, les hablaré acerca del tema pruebas paramétricas, como lo que es la validación del modelo, pruebas de hipótesis y las pruebas de estimación. Bueno, nos dice que un parámetro es una característica de la población de interés que deseamos estimar, ya sea real o desconocido. Nos dice que para validar lo que es la simulación existen los criterios de Hermann, como lo que es la variable de parámetro y lo que es la de hipótesis. Nos dice que son pruebas de hipótesis estadísticas que asumen el criterio de comportamiento, como lo que es las muestras obtenidas aleatoriamente, la distribución normal de las observaciones, el parámetro de interés que buscamos estimar. Una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Bueno, nos dice que por lo general el valor del parámetro de la población especificado en la hipótesis nula se determina en una de tres maneras diferentes. Puede ser resuelto de la experiencia o del conocimiento del proceso, que esta nos dice que tiene como objetivo de la prueba de hipótesis, que usualmente es determinar si ha cambiado el valor de nuestro parámetro. 2. Nos dice que puede obtenerse a partir de alguna teoría o del modelo que se relaciona con el proceso bajo el estudio. Aquí nos dice que su objetivo de la hipótesis es verificar la teoría o modelo. Y la 3 nos dice que cuando el valor del parámetro proviene de consideraciones extremas, aquí el objetivo es verificar el cumplimiento de las especificaciones. La prueba de hipótesis nos dice que la hipótesis nula se representa por H subíndice 0. Es la afirmación sobre una o más características de poblaciones que al inicio se supone cierta. La hipótesis alternativa representada por H1 es la afirmación contradictoria a H0 y esta es la hipótesis del investigador. La prueba de hipótesis estadística, o también llamada contraste de hipótesis, se utiliza para estimar un parámetro o proponer hipotéticamente un valor o valores para ese parámetro. Bueno, aquí nos representa lo que es el proceso de prueba de la hipótesis estadística, como se representa ahí, lo que es población, muestreo, muestra aleatoria. Una vez validado se hace lo que es la inferencia estadística y por consiguiente lo que es el supuesto para el parámetro. Una hipótesis estadística es una conjetura que el investigador plantea para el parámetro que puede o no ser verdadera, relativa a una o más poblaciones. Una hipótesis simple es una hipótesis que especifica completamente la distribución, especificando la forma funcional y los valores de todos los parámetros. La hipótesis nula, conocida como H0, en el supuesto que indica que el valor del parámetro es constante y que no sufre algún cambio. Bueno, los errores de tipo 1 y 2 que se pueden cometer al realizar una prueba de hipótesis son los siguientes. Si la decisión es rechazar lo que es la hipótesis nula, y si es verdadera, esta viene siendo un error de tipo 1. Pero si la decisión no es rechazar lo que es la hipótesis nula, entonces esta viene siendo un error de tipo 2. Estos errores son contabilizados con las siguientes probabilidades condicionales, como se muestra ahí. El nivel de significancia A, dice, la probabilidad A es el nivel de significancia de prueba asumida voluntariamente por el investigador para equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Cuando es verdadera, usualmente se utilizan los valores 0.01, que en este caso representa el 1%, 0.05, que representa el 5%, y 0.10, que es el 10%. Nuestro estadístico de prueba dice que para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula,
se toma una muestra de la población para luego calcular los estadísticos de prueba que indican el grado de discrepancia entre la hipótesis nula y los datos muestrales. Nos dice que si es rechazada, tenemos un nivel de significancia estadística, y si no es rechazada no se tienen los elementos suficientes para rechazarlo. La región de rechazo, nos dice que la región de rechazo o región crítica es aquella en que contiene valores del estadístico de prueba en el que la hipótesis nula es rechazada. Nos dice cuando es grande esta diferencia se rechaza la hipótesis, o en el caso contrario pues esta no se rechaza. Y el procedimiento para realizar la prueba de hipótesis consta de 6 pasos. El primero es plantear adecuadamente la hipótesis nula y la alternativa. El segundo paso es elegir el nivel de significancia. El paso 3 es elegir el estadístico para la prueba. El paso 4 nos dice que debemos definir la región de rechazo en base a la hipótesis alternativa. El paso 5 nos dice que debemos calcular el estadístico seleccionando para realizar la prueba de hipótesis. El 6 es comparar el valor del estadístico de prueba y el valor crítico para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. La prueba de hipótesis es paramétrica debido a que si se aplica únicamente a las muestras aleatorias que provienen de las poblaciones, a lo que es este conjunto se llama región de rechazo o región crítica. Las pruebas no paramétricas, que es el siguiente tema, el 4.4.2, nos dice que las pruebas no paramétricas son aquellas que no presuponen una distribución de probabilidad para los datos. Por ello se conocen también como de distribución libre. En la mayor parte de ellas los resultados estadísticos se derivan únicamente a partir de procedimientos de ordenación y recuento de lo que es la base lógica y si es fácil compresión. La prueba de Mann-Whitney para muestras independientes nos dice que si tenemos dos series de valores de una variable continua obtenidas en dos muestras independientes, x1, x2 hasta xn, del mismo modo y1, y2 hasta ym, procedemos a ordenar conjuntamente todos los valores en sentido creciente asignándoles su rango, corrigiendo en el rango de medios los empates. La prueba de Wilcoxon nos dice de los rangos con signo. Esta prueba nos dice que permite comparar nuestros datos con una media teórica, por ejemplo, un valor publicado en un artículo. Nos dice que para efectuar esta prueba se calculan las diferencias en valor absoluto, xi y m0, en donde se ordenan de menor a mayor asignándoles su rango, que en este caso viene siendo el número de orden. Y nos dice que a este conjunto de valores se le conoce como región de rechazo o región crítica. Bueno, amigos, con esto ha sido todo por parte de mi exposición.